Este programa es auspiciado por Nempre. El tema que queremos tratar hoy es cómo hacer que la empresa trabaje para nosotros, no viceversa. Cómo dejar de trabajar para la empresa, yo como empresario, cómo dejar de trabajar 12 o 14 horas por día, cómo pasar de ese momento en el cual nos sentimos como los gendarmes, en los cuales tenemos que estar en la empresa para que las cosas pasen, versus el poder salir y que las cosas se vayan desarrollando cada vez mejor. Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro programa. Genial, hola Nelson, gracias nuevamente por estar aquí. Creo que es un tema súper repetido tal vez, o también es de mucha indagación para nosotros quienes estamos muchas veces al frente de las empresas y nos preguntamos siempre cómo hacer para que mi empresa pueda ir al éxito sin necesariamente estar presente, sea física o mentalmente, o cómo hacer que mi equipo pueda ir trabajando sin mí. Es una pregunta que desde siempre, que empecé la empresa Nempre, también me fui haciendo, no por el hecho de apartarme de la empresa, sino de generar equipos que también puedan ir siendo autónomos, ir siendo autoliderados, o que existan líderes que no necesariamente tomen siempre la posición de a ver qué dice el dueño, a ver qué decide el líder principal, sino también tengan la ruta trazada y puedan empujar hacia ir más. Y los miedos que a veces tenemos de decir, ¿cómo hago? Si no estoy yo, ¿será que va a funcionar? O cuando estoy yo, parece que todo funciona. Entonces son como pequeñas idas y vueltas que hacemos a veces. Ser esclavos de nuestra empresa o disfrutar de la empresa, disfrutar del equipo y de las responsabilidades también que eso obviamente genera. Es un tema apasionante. Sí, es un tema apasionante y espero que al término de esta sesión las personas puedan ponerse la meta quizás de trabajar 2 días o 1 día a la semana, 4 horas. Sería bueno. Al menos es lo que nosotros hemos logrado. Previamente estábamos conversando con el equipo de cómo se producen los cambios Evidentemente, las cosas tienen que cambiar. No podemos, es iluso pensar que nosotros vamos a conseguir resultados distintos como dueños haciendo exactamente lo mismo. O sea, evidentemente hay algo que tiene que cambiar. Y yo le comentaba al equipo y decía que gran parte de los cambios que se han producido en mi vida, yo había escuchado que la gente cambia por inspiración o por desesperación. ¿Okay? Y es importante determinar cuál es la forma de cambio de la persona. En mi caso, la desesperación ha sido el mayor gatillante de cambio. Tengo una empresa, mi historia, tengo una empresa, a la empresa le empieza a ir bien. A medida que mejor le va a la empresa, yo más trabajo. Ayer conversaba con mi esposa y me decía, ¿cómo era posible de que a la empresa cada vez le fuera mejor y en lugar de que al irte mejor tengas más tiempo, al irte mejor tenías menos tiempo? O sea, cuando tenías, supongamos, 5 clientes, trabajabas los 5 días. Después tienes 10 clientes y trabajas los 7 días. Ya te falta tiempo. Me falta tiempo, pero justamente yo le decía a mi esposa, y era una de las cosas que queríamos conversar, que cuando nos vaya mejor, entonces vamos a tener. Cuando nos vaya mejor, vamos a poder. Y ahora nos va mejor a la empresa y no podemos salir de vacaciones. ¿Quién se va a quedar a cargo de la empresa? Nos va mejor y no tenemos tiempo para gastar. Nos va mejor y no sabemos. Hay una metáfora, no sé si la conocen, que dicen que me sentía como el malabarista que está con varios platos. Entonces, acá están las ventas. Este es el plato de las ventas. Entonces, si yo estoy con el plato de las ventas, ¿ok? Está todo bien. Está todo bien, se vende. Después, pero también está el plato de la producción. Y yo ahora tengo el plato de la venta y el plato de la producción. ¿Ok? Tengo 2 platos con los que estoy haciendo malabarismo. Pero también está el plato de las personas. Y ahí estoy con el pie. Ya. Y cuando viene el plato de la cobranza, no tengo qué hacer. ¿Me entiendes? Entonces tengo que soltar un plato. Y suelto el plato de la venta y tomo el plato de la cobranza. ¿Ok? Y tomo el plato de la cobranza. Y efectivamente empiezo a cobrar. Sí. Pero ya la empresa no sigue vendiendo. Y donde estoy yo se produce el resultado. Donde dejo de estar yo, ya no hay resultado. Sí. Y me siento como... Sí. Es como que la estructura empieza a crecer y uno empieza también a dividirse en más partes, ¿verdad? Como que en más departamentos, o uno empieza a asumir mayores roles y ahí uno se ve saturado, o como decís vos, empieza uno a
a decir a cuál atiendo más, ¿verdad? Hoy estoy más en este lado, pero estoy descuidando, voy de nuevo, entonces terminas picoteando situaciones, picoteando decisiones, a veces todas juntas, apuradas, y ahí empezamos a plantearnos qué será necesario para la empresa, qué es necesario para mí, esto delego a alguien, o soy bueno en esto, soy bueno en producción, pero tengo que ser bueno en ventas, porque de mí dependen las ventas. Es realmente digamos, como un juego de diferentes factores que hay que manejar, y ahí hay que preguntarse a veces cuál será lo importante, ¿verdad? ¿A quién le puedo delegar esto y yo me encargo de lo verdaderamente importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Por ejemplo, en este caso yo estoy con todos los platos y con cada vez más clientes. Y se empieza a producir esta situación. El cliente quiere hablar conmigo solamente. O sea, hay varias personas trabajando dentro de la empresa, pero el cliente quiere hablar conmigo solamente. Y eso es bueno para el ego, pero malo para un equipo empresarial. Entonces, yo soy el que resuelve todo. Yo soy el cliente quiere hablar conmigo porque nadie le resuelve. Y en realidad, cuando yo estoy hablando de eso, indirectamente estoy diciendo que yo no soy capaz de seleccionar personas que estén a la par conmigo y que puedan hacer que el negocio se vaya desarrollando. O sea, es bueno para el ego. Y yo siempre decía lo siguiente, o sea, la empresa empieza a trabajar para ti en el momento en el cual deja de ser el show de una persona. ¿Entiendes? No es como el show de Nelson Contreras y ahí viene con el plato 1 y el plato 2 y el plato 3 y se le cayó el plato. Y en todo ese proceso viene, pero la empresa sigue creciendo, sigo vendiendo, se empiezan a atrasar algunas cobranzas, algunos clientes se empiezan a atrasar, ¿ok? Porque yo no tengo el plato de la cobranza, el plato de la cobranza se me cayó hace rato, se empiezan a atrasar. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta de la cobranza? Cuando no hay dinero para pagar los salarios. Ahí me doy. Y ahí tomo el plato de la cobranza, lógicamente, y a lo mejor suelto el plato de la producción. Y empiezan a generarse un montón de situaciones dentro. El momento clave viene cuando estoy trabajando tanto, estoy trabajando 2 o 14 horas por día, cada vez le va mejor a mi empresa, pero se produce una ruptura familiar y nos va bien económicamente y supuestamente ese era el momento en el cual cuando nos vaya bien, entonces nosotros vamos a salir, hacer, etc. El momento ideal buscar siempre para... Siempre viene en el futuro, siempre viene en el futuro. Y resulta que viene una ruptura familiar. Tenemos un nenito, yo no estoy muy vinculado con la crianza del nenito, yo creo que estoy haciendo lo más importante que es trabajar, pero estoy súper distante de mi esposa, estoy súper distante de mi nenito, estoy súper distante de mis padres, estoy mucho tiempo en el trabajo, estoy con 25 kilos más de sobrepeso. Y ese es el momento cuando estábamos hablando de inspiración o desesperación. En este caso es desesperación, o sea, cada vez me va mejor y cada vez estoy peor. Salud, familia, hijos, no tengo tiempo para nada. ¿Y qué hago en ese momento? La desesperación, lógicamente, es un gran motivador. En mi caso, la desesperación siempre, incluso viniendo a hacer la presentación, yo decía, el valor de la desesperación en mi vida, ¿me entiendes? Qué importante ha sido la desesperación en mi vida. O sea, todos los escalones hacia arriba han venido porque yo he estado desesperado. O sea, toda la presión, ustedes conocen la metáfora, es una metáfora un poco cursi, pero dice, la piedra se convierte en diamante con la presión. La persona tiene que estar presionada para que se vaya hacia arriba. Y en esa búsqueda de respuestas, yo empecé primero incorporando nueva gente, incorporando gente que pudiera estar a mi mismo nivel y que no necesariamente que tuviera opinión, que pensara distinto. Tomé cursos. Una apertura mental tuviste que iniciar. Hace rato decías que empezaba por el ego, decías, ¿verdad?
Y el ego es muy de uno, ¿verdad? O sea, es de tu persona. Qué importante es darte cuenta que a lo mejor estás haciendo tu emprendimiento o desarrollando toda tu capacidad emprendedora, pero mucho desde vos, ¿verdad? Desde uno. Es decir, esto depende de mí. Y lo que contabas, por ejemplo, de decidir, ¿verdad? O sea, al darte cuenta, uno empieza a hacer un paso de decisión, me imagino yo. Es decir, me decido a armar un equipo. Me decido a recostarme en este tipo de profesionales, en este tipo de capacidades, o busco ayuda, asesoramiento, ¿verdad? Que creo que también es un paso principal, es decir, algo estoy haciendo bien y algo también tengo que mejorar, pero necesito gente que me mire en perspectiva y me diga, ok, el emprendimiento va bien, estás vendiendo bien, pero fíjate también en este horizonte, fíjate en esta otra arista, estos otros platos que estás manejando, ¿qué tal si vas por acá? Y uno también estar dispuesto a, como lo hicimos en el caso mío con ustedes, estar dispuesto a que te pongas en el medio y te observen y te analicen y te sugieran, ¿verdad? Porque eso es una apertura, creo yo, mental de dejar el ego también y decir, bueno, esto se puede hacer por este camino, no es solo mi camino, ¿verdad? O yo aprendí así porque trabajé en tal lugar, o sigo estos tips que me los leí, pero siempre lo hago a mi modo, ir tratando de soltar. Creo que eso es un poco también lo que contás de tu experiencia, que empezaste a hacer la decisión ante la desesperación para iniciar un proceso diferente de manejo empresarial y por sobre todo manejo personal de mi tiempo, mi vida. Ni siquiera me estaba yendo bien en la parte, digamos, ni siquiera me estaba yendo bien en la parte física, en la parte mental. O sea, yo ya me despertaba cansado. O sea, no sé si le ha pasado alguna vez, pero es como, me acosté, debería levantarme bien. Creo que es un común eso, para muchos, el despertarnos cansados, como se viene este proyecto y todavía no resolví. Creo yo por lo menos que el más común es estar cansados de dirigir esto o estar al frente que disfrutar. Por eso creo que es un tema súper importante el que estás comentando también, ¿verdad? Sí, yo también lo digo. O sea, estoy cansado, supuestamente estoy haciendo lo que me gusta, pero en realidad ninguna de las cosas que estoy cosechando es lo que yo deseo. Yo no deseo sobrepeso, yo no deseo estar lejos de mi familia, yo no deseo estar lejos de mi nenito, yo no deseo estar lejos de mis padres, yo deseo tener tiempo. En ese minuto viene, en el minuto la desesperación ahí de decir, ¿y si vendo todo ya? Y me deshago de esto. Tirar la toalla. ¿Me entiendes? Y por qué mi esposa diciendo, prácticamente éramos más felices cuando tú tenías un trabajo. Ahora nos va mejor económicamente, pero éramos más felices cuando tú tenías un trabajo. Y suena común esa. Sí, éramos más felices en ese minuto, y ese es todo un cuestionamiento, es decir, ¿o acaso me tengo que achicar? Porque a lo mejor ahora estoy atendiendo, supongamos, 15 clientes. A lo mejor me tengo que achicar. Yo era más feliz cuando tenía 5 o 7. O a lo mejor, ¿qué tengo que hacer? O a lo mejor me voy y desaparezco, ¿no? Me voy a ir un mes, voy a ver qué pasa. Y voy a desaparecer un tiempo. Y voy a ver si vuelvo y todavía... Tomar decisiones drásticas ahí te viene la... Y al final, bueno, varias decisiones, pero una de ellas es ¿por qué no tomas asesoría? Los asesores tomando asesoría. ¿Y por qué no? ¿Cierto? Si tú le recomiendas a las otras personas que tomen asesoría, ¿por qué no tú no tomas asesoría? Y eso fue uno de los factores importantes que nosotros hicimos. Tomar asesoría nosotros. Y en ese punto de tomar asesoría, el comprometerse con el resultado de la asesoría. ¿A qué me refiero con eso? Es que el asesor, nosotros somos asesores, pero el asesor es tan bueno como el compromiso del empresario. El asesor no puede hacer el trabajo del empresario. ¿Me entiendes? El asesor es como un personal trainer. Entonces dice, contraté a este personal trainer y no sé por qué no tengo el abdomen marcado. Y tú le dices... Unas cremas tal vez podían ayudar. Y tú le dices, pero es que el personal trainer no puede hacer los abdominales por ti. Ese es un trabajo tuyo. Ese es un trabajo tuyo. Entonces... Ese punto es súper importante porque creo que a veces pensamos que los asesores o gente que te está guiando en un camino debe hacer por vos. O uno dice, ¿y por qué no me lo resuelve él si para eso lo estoy contratando? ¿Por qué él no me dice qué hacer?
Pero sin embargo, la situación de uno decidir y uno llevar a cabo ese proyecto, plan o decisión importante, ahí realmente tiene su semilla prendedora, digamos, ¿verdad? Porque si lo hacen otros por vos, te quedas en el mismo lugar. No aprendiste nada. Y hay mucha gente que creo yo, que conozco gente que, empresarios también emprendedores, que muchas veces nos hacemos la idea de que la solución tiene que ser enlatada. Tiene que venir en un frasco, lo abrís, esta es la solución. Y en las empresas, cada empresa es diferente, cada persona es diferente, cada equipo, somos personas, somos seres humanos con cada característica. No es solo el producto, somos personas. Entonces, cada solución creo que tiene un camino diferente. Nunca tu empresa va a tomar el mismo camino que mi empresa, ni el crecimiento, ni la forma de inclusive contratar gente o tomar decisiones. Entonces creo que ese punto que tocas, creo que es un punto también a revisar siempre. Es decir, ¿lo hago yo o lo tiene que hacer él? ¿Tiene que ser mi asesor el que me diga, este es tu plan? O decir, ¿cómo construye mi plan? ¿Y qué tal si va por aquí? ¿Qué tal si veo este tipo de gente? Y ir ahí haciendo uno mismo el camino. Ese es un tema súper importante porque al final yo me quedo con el resultado, ¿me entiendes? Claro. O sea, y yo soy mi mejor cliente. O sea, yo como empresario soy mi mejor cliente y tengo que tomar decisiones y demostrar compromiso. En ese punto, en la demostración del compromiso, tuvimos una conversación con mi socio y mi socio me dice, sí, las cosas no están bien. Okay. Vamos bien económicamente, pero no es sostenible. No es sostenible. En algún momento alguno de los dos se va a fundir. Nosotros decidimos tomar ayuda. Tomamos una asesoría, pero ahí él me dice, bueno, esta es la asesoría que tú escogiste. Y me tira al frente. Me dice, ok, que funcione es tu responsabilidad. Y yo creo que la asesoría estaba funcionando antes prácticamente de que comenzara, cuando yo firmé el documento e hice el pago. Y ese es un punto importante para todos los empresarios, que el hecho del compromiso, del comprometerse con el resultado. ¿Entiendes? Supongamos el proceso de asesoría duraba 18 meses. En los 3 meses nosotros ya teníamos el resultado. Pero no es porque el asesor haya sido tan bueno, el asesor lógicamente que era bueno. Por eso lo seleccionamos también. Pero fui al personal trainer y el personal trainer me dice, tú puedes tener el abdomen marcado en 12 meses o en 3 meses. ¿Y de qué depende? El entrenamiento va a ser el mismo. ¿Pero qué depende? Es que lo tienes que combinar con alimentación, lo tienes que combinar con ejercicio cardio y lo tienes que combinar a lo mejor con ciertas horas de sueño. Cuando tú te comprometas con esos 3, y dejar las papas fritas y dejar de cenar tarde. O sea, claro, hay cosas que dejar también. Claro. Renunciar a algunos malos hábitos. Claro, hay que cambiar. O sea, yo no puedo esperar ahora siguiendo en la metáfora del abdomen marcado, no puedo tener el abdomen marcado comiendo exactamente lo mismo. No puedo. Hay algo que tiene que cambiar. Y ese proceso de cambio, que es mental más que cualquier otra cosa, es en el cual volvemos al pasado, y esta es mi experiencia, volvemos al pasado y volvemos ¿cuáles son los beneficios de ser empresario? Y en mi opinión, hay 3 beneficios que son clave, y esos beneficios hay que tenerlos claros. Son 3 beneficios que son clave del por qué una persona es empresario. No todos pueden ser empresarios, no creo, porque tiene un montón de presiones, tiene un montón de problemas, todos los días hay un problema, ¿ok? Pero los problemas son parte del desarrollo, ¿me entiendes? No creo que todas las personas puedan ser empresarios, no. A lo mejor todos queremos los beneficios del empresario, pero no todos queremos los problemas que tiene o el camino que tiene que seguir el empresario. Pues los 3 beneficios, el primero de ellos, que para mí es el más importante y un empresario debe saber si lo está logrando o no lo está logrando, es la libertad de tiempo. Entonces estábamos hablando sobre el retornar a las libertades. ¿Y cuáles son las libertades que tiene el empresariado? El empresariado tiene 3 libertades. Y hay que recordar cuáles son esas 3 libertades, porque a medida que mejor nos vaya, digamos, en la carrera empresarial, nosotros tenemos que poder disfrutar más de esas 3 libertades. La primera libertad es la libertad de tiempo. La segunda libertad es la libertad de dinero.
o finanzas. La tercera libertad es la libertad de propósito. Y mirando cada una de ellas, la razón por la cual un empresario o de un emprendedor o un profesional decide ser empresario, intrínsecamente está relacionado con alguna de esas tres. O en el trabajo que tenía a lo mejor no podía desarrollarse como él quería, o a lo mejor no recibía la suficiente compensación, o a lo mejor el trabajo no le daba mucho tiempo. Ahora, lo que yo sé es que en la mayoría de los casos cuando yo emprendo, yo tengo que tener un buen propósito. Ahí es un punto difícil. Hacerte contando tu experiencia de crisis o de desesperación que te llevó a decisiones, me venía a la mente que no todos piensan, o a veces no pensamos así, cuando necesariamente emprendemos un negocio o un emprendimiento. Generalmente el factor dinero es un motivador y el factor tiempo. Es decir, tengo una empresa, me acuerdo yo cuando también empecé en Empre, dije, ahora tendré tiempo para uno de mis hobbies, uno de mis talentos, que es el dibujo. Ahí me quedé. Empecé con toda la vorágine de empezar una empresa y es un tema pendiente en mí de desarrollar ese talento que lo venía de la adolescencia, teniendo tiempo para eso. Cuando me meto en el rol de emprendedor, es un punto que siempre recuerdo como inicial, como decirme a mí, ahora tendré tiempo. Y es una lucha hasta ahora de darse tiempo para algo. Ahora, el tema propósito sí es un tema tal vez más profundo, es decir, no muchas veces los emprendedores nos planteamos un propósito que trascienda esos dos factores. Es decir, tiempo, dinero sería lo más común. Es decir, ¿por qué inicias tu empresa? Quiero tiempo, quiero ganar más dinero, como asalariado me va así, o tengo estos problemas económicos. Es la economía en relación al factor tiempo. Pero sí creo que el propósito es como para revisar y preguntarse y también motivarle a los empresarios a que pongamos un propósito, ¿verdad? Un propósito que se puede relacionar con un legado a futuro, un propósito que puede decir, bueno, aunque no me vaya bien en las ventas, pero mi propósito está bien firme, puedo disfrutar aún de la empresa, o apenas me va mal o tengo estas crisis como la pandemia y mi propósito se ve súper desafiado a que realmente esté firme. Y si el propósito que soñé es dejar un legado a mis hijos o generar trabajo o dar trabajo a muchas familias y de paso, o digamos inherente a eso, disfrutar de esas libertades que son las que hablabas, un poco para digamos decir es el propósito cuán importante es y que en todo momento hablaste de tus propósitos, es decir, ¿por qué me está yendo bien o me está faltando tiempo? Y hay un propósito familia que está siendo también afectado, ¿verdad? Y que muchas veces no lo ponemos en el plan escrito de la empresa. Está economía, está venta, están todos los factores del emprendimiento, pero mi tiempo, tiempo para mi salud, tiempo para mi familia, ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Está tácito, pero si no lo escribo, ¿cómo lo llevo a cabo? Creo que es súper importante eso también de preguntarse el propósito. Yo creo que el propósito es la parte clave, en realidad. El propósito es el que me hace seguir hacia adelante a pesar de que todas las cosas estén en contra. Si tengo un buen propósito, entonces yo le voy a dedicar más tiempo. Si yo tengo un buen propósito, entonces yo voy a poder vivir con menos. Si yo tengo un buen propósito, voy a poder... En el caso personal, yo tenía un gran propósito. A mí me gusta enseñar, por ejemplo. O sea, yo fui profesor, soy profesor. Ahora en el servicio de asesoría y en todo lo que hacemos, yo también satisfago mi deseo de enseñar, ¿okay? Pero ese es para mí mi propósito. Yo soy un profesor, o sea, yo disfruto siendo profesor de mi nenito, disfruto siendo profesor en algunas áreas con mi esposa, disfruto siendo profesor cuando hablo con mis padres o con mi hermana, disfruto con la gente de la empresa, disfruto. Ese es mi propósito, o sea, compartir lo que yo voy adquiriendo o digamos desarrollando. Ese es mi propósito. Gracias a ese propósito se relaciona con algo que tal vez desde niño, adolescente, más allá de la profesión de ingeniería o las otras capacidades que fuiste adquiriendo, técnicas, está mucho la vocación. Tal vez se une un poco con la vocación, ¿verdad? Que a veces te hablaba yo en mi caso del dibujo, de cosas artísticas,
que siempre trato de volcar lo emprendido por Nempre hacia lo artístico. Es como un factor que siempre está allí metido, y cuando es muy técnico, me da un poco me cuesta llevar a cabo. Pero creo que es conocer la vocación. Entonces, en tu caso lo tenías claro, el tema de la vocación, de la interrelación con personas y aportar algo a la persona. O sea, eso es súper importante entonces también para el emprendedor. Es decir, el emprendedor no solo empieza a vender un producto y generar por ahí los factores comunes de venta o de relación comercial, sino el eje del propósito y vocación, ¿verdad? Y tú te das cuenta, por ejemplo, yo conozco varios emprendedores que logran un cierto nivel de éxito económico, pero no ven debajo de él un propósito. Entonces, la mesa está coja, ¿me entiendes? Entonces tú los ves y tienen entre comillas, un buen pasar, pero están vacíos. Entonces no tienen digamos, ese carboncito que enciende el fuego y que les hace ir un paso más adelante. Es más, una de las cosas que yo admiraba de ti también es cómo vienen tus niños a compartir acá en la empresa y cómo ellos van adquiriendo esa asociación positiva con el trabajo. Yo también quería desarrollar ese tema y también te estoy copiando ahí. O sea, le llevo los sábados, por ejemplo, a mi nenito y le enseño y trato de ver, le enseño el valor que tiene el trabajo. ¿Me entiendes? Para que tenga una asociación positiva con el trabajo. No es que el trabajo me quita parte de mi papá. Es que gracias al trabajo yo tengo más de mi papá. Puedo pasarlo mejor, puedo disfrutar de un montón de cosas, puedo tener más libertades gracias a eso. Y ese propósito es súper importante. Sí. Cuando yo lo encuentro y lo alineo con el trabajo, entonces se produce una sinergia. Yo puedo hacer más cosas. Sí. Yo ya no estoy trabajando, yo estoy disfrutando, ¿me entiendes? Hoy día no vine a trabajar acá, ¿me entiendes? O sea, eso es poderoso, eso es súper poderoso. O sea, yo ayer me dormí, una de las razones, por ejemplo, no dormí mucho, porque estaba demasiado contento. Veníamos a hacer este programa, ¿me entiendes? Y me sentía con los niños y decía, estaba demasiado contento como para quedarme dormido. Claro. Entonces me desperté hoy día súper temprano y estaba preparando y haciendo las cosas y sabía que nos iba a ir bien, porque estaba demasiado... Ese punto que hablaste de familia o niños, creo que es súper poderoso también para el niño. Por ejemplo, no escuchar al papá o a la mamá decir, me voy a trabajar. Versus decir, me voy a trabajar, quiero que te vayas conmigo. Inyectarle realmente la relación de trabajo no es un castigo. El trabajo es sinónimo de progreso. Y eso también creo que es un cambio mental que uno debe decidir hacer. En mi caso, creo que a todos nos pasa, de repente hay momentos de decir, me tengo que trabajar, me espera este proyecto, o tengo este problema que resolver en la empresa y debo decidir quién se queda, quién se va. Estás con decisiones fuertes y estás metido en eso, y versus decir, poniéndole ganas, aunque sea, digamos, convencerse a uno mismo, decir, me voy a trabajar y hoy, como decías, tengo este proyecto, vamos a hablar con Nelson y vamos a hablar de experiencias positivas, que en mi caso siempre a la mañana cuando salgo de casa, mi niño pequeño, el más chiquitito, dice, tú a Nempre, me dice. ¿Tú vas a Nempre, papá? Me dice, sí, le digo. Y yo, me dice, y también, y sí, festeja. Es como que en eso que decías es un punto súper importante, creo. O sea, realmente decirle al niño, no solo decirle, sino que vea que venís a disfrutar, no que venís a un lugar donde la pasas mal o es donde perdes tiempo, sino que lo vean como una aventura, como un emprendimiento, como algo que mi papá se va al trabajo y viene con alegría al trabajo también. No como esa metáfora, venir al trabajo, déjenle porque viene con sus problemas, sino venir realmente de una batalla victoriosa o por lo menos con todas las ganas. Creo que eso es súper importante también de que en mi caso lo llevo a la práctica o trato de recordarme, transmite energía y positivismo cuando hablas de trabajo. Es súper importante. ¿Por qué? Porque si, supongamos en el caso de los hijos, por ejemplo, uno de mis propósitos es criar buenos niños, ¿ya? Y crear buenos niños y yo sé que no hay nada que yo le pueda dejar a mi niño que pueda garantizar lo que él tiene que hacer por sí mismo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, él tiene que ganarse, como dicen en Chile, los porotos, ¿ya? Para comer, él tiene que ganarse los porotos. ¿Me entiendes? Yo no le puedo hacer eso. Ayer me enteraba sobre unos casos de gente que
Supuestamente le daban los porotos a los hijos, pero basta con que se vaya el proveedor para que esos niños empiecen a tener hambre. Y hablo es de un tema súper importante. Un tema de un capítulo de separado. ¿Sí? Sí. El cómo transmite eso. Y uno de los puntos es las ganas de trabajar. ¿Me entiendes? Yo también hago eso mismo. O sea, yo vengo a la casa y antes de llegar a la casa yo tengo un propósito. Tengo que llegar contento. ¿Me entiendes? Tengo que llegar contento. A pesar de... No, tengo que llegar contento porque mi hijo y mi esposa, yo quiero que le asocien un buen sentimiento al llegar. Ese es uno de mis propósitos. O sea, de que yo llegue contento. Que el trabajo no... Hoy en día, el trabajo no nos quita, el trabajo nos da. Que se une con las libertades también, ¿verdad? Porque en el caso, hablabas también hace rato en la experiencia de, por ejemplo, cuando en la familia te plantean, hubiese sido mejor poder volver a la empresa donde estabas, o sea, volver a ser dependiente de una empresa, ¿verdad? Versus la independencia o el emprendimiento que estás realizando, te saca más tiempo. Y son, yo creo que la mayoría de los que estamos emprendiendo, alguna vez escuchamos eso, o de la familia, la esposa, puede ser la novia, la mamá, ¿verdad? Y también es un desafío estar firme en el propósito, es decir, ok, hoy por hoy me toma mucho más tiempo, no estoy saliendo a la hora indicada, me estoy quedando 2 o 3 horas más a terminar un proyecto o a planificar mi siguiente día. O estoy en el remolino del día a día y me tomó más tiempo, mi día se alargó. Pero sí también el hecho de llevar la comunicación a la casa, es decir, estoy en este proyecto, esto me va a llevar más tiempo, que me acuerdo en un momento hablábamos dentro del trabajo que hacíamos de asesoría con Empre, que para mí fue clave. Nosotros en Empre tenemos las expos, que son normalmente extensos y son épocas de demanda. De alta demanda y de full time, ¿verdad? Tienes que estar ahí 24 horas si es posible, apenas dormís y entonces te demanda mucho tiempo. Y empecé a implementar eso, porque antes no lo hacía, a comunicar, esto es mi tiempo, esta semana no podré estar así. Ahora, después de que termine esto, sí podremos hacer unos días de salida o nos demos un tiempo para descansar, para estar sin el teléfono, para estar sin las preocupaciones, y empezó a funcionar. Pero sí, creo que es súper importante comunicar allí y al recibir eso, ¿verdad? Como un cuestionamiento también, saber cómo canalizar para que el propósito esté firme. Es decir, no es porque hay una estructura a la cual yo me debo. Cuando uno está en una empresa hay una estructura la cual no sos muchas veces, o sea, la estructura no depende de vos necesariamente. Uno va a trabajar y está en el molde de la empresa, tiene este horario, de acuerdo a su función, bueno, tiene estas... Pero dentro de las libertades, ¿cómo haces para enmarcarte también, verdad? Es decir, tenés la libertad de tiempo, pero tenés compromisos que muchas veces hacen que esa libertad de tiempo se extienda o tengas que asumir realmente varios días de full trabajo, ¿verdad? Entonces eso también me parece súper importante, el cómo manejo mis libertades cuando la demanda principal es el tiempo, para que se logre algo muchas veces. Y ahí tenemos un factor que sería la regularidad. O sea, de repente nosotros como empresarios queremos regularidad de las personas que trabajan para nosotros, pero nosotros no somos regulares. Y ahí se me viene no somos regulares en la forma en la que, por ejemplo, solicitamos informes, no somos regulares en la forma en la que nos reunimos, no somos regulares y creemos que el resto tiene que hacerlo porque sí. ¿Me entiendes? Porque yo soy el jefe. Y así no funciona el negocio. O sea, toma tiempo darse cuenta que así no funciona el negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en mi empresa son un reflejo de lo que yo soy. Y duele decirlo como empresario. ¿Ok? Pero yo las atraje. A todas esas personas que trabajan en mi empresa, yo las atraje. Yo las contraté. Yo firmé su contrato como empresario. Yo firmé. Yo estuve de acuerdo, yo firmo mes a mes su salario. Por lo tanto, si hay una persona que en mi empresa me parece que no está bien en su puesto, hay un solo culpable. Y también hay un solo héroe también, en el caso de que esa persona quiera cambiar o no quiera cambiar. Esa persona es la que lo tiene que hacer. Y en el caso de
digamos, de Es la una afirmación empresa. fuerte esa. Es lo Pero que hay que hacerlo, hay que... es lo que yo he aprendido, ¿me entiendes? Tú no puedes y... Hay que empoderarse de eso, porque muchas veces depositamos afuera. Así es. Sí, pero es la situación, es... Y Vino a pedirme trabajo y bueno, no lo quise, pero... o es un familiar, o es alguien que... Pero sí, los equipos como pueden sumar o restar y uno es el que decidió, es el que... de los que decidimos somos quienes somos responsables, respondemos por... Y no llevar la excusa de, sí, no funciona mi equipo, pero lo sigo teniendo esta persona, o esta persona es mala onda, o pone mala gana, no funciona. Y lo vamos comprendiendo y es una... Lo pasamos nosotros, o sea, hablo de mi experiencia también. Lo que pasa es que ahí, indirectamente, cuando ocurre eso, tú no estás hablando mal del funcionario. Estás hablando mal de ti como líder. Esta persona llega tarde, esta persona desordena el equipo, esta persona no cumple con las normas, esta persona... El problema no es de esa persona. ¿Quién firmó su contrato? ¿Quién le mantiene la nómina? ¿Quién no tiene un plan de mejora de esa persona? El problema no es de esa persona. Ese es el primer punto. O sea, cuando el empresario pasa al punto de propiedad, nosotros ponemos, yo soy propietario de los resultados que se dan en mi empresa y de la forma en la cual se comportan las personas que trabajan en mi empresa. Entonces, cuando se produce ese resultado, cuando se produce ese cambio de mentalidad, que es fuerte, pero es empoderante. Ahí se puede ir generando los cambios. Sí, es fuerte, pero es empoderante. Es fuerte cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con un empresario que le echa la culpa a todo a su funcionario. Yo sé que la culpa no es del funcionario. Indirectamente se está... A ver, en lugar de tratar mal al funcionario y hacerle sentir mal, a nuestros ojos es él el que se está haciendo sentir mal, ¿entiendes? Es como que el general de un ejército se queje sobre un soldado. El problema no es el soldado. El problema es el general que no puede tener voz de mando sobre qué es lo que tiene que hacer el ejército. Y eso es lo que ocurre también. Y el segundo, ese es el primero, o sea, nosotros atraemos a la gente que está aquí. Y ese es una verdad, nosotros la atraemos porque nosotros firmamos el contrato. Es la verdad. El segundo punto es que la gente no se puede comportar distinto de cómo se comporta el dueño. No, o sea, como padre, nosotros nos damos cuenta que tú le puedes decir muchas cosas a tu hijo, pero en realidad él capta lo que ve. Él capta lo que ve. O sea, yo ahora desarrollé una disciplina de correr, mi hijo quiere correr conmigo. Yo desarrollé una disciplina de comer muchos vegetales, mi hijo quiere comer vegetales conmigo. Yo tomo mucha agua, mi hijo quiere tomar mucha agua. Yo quiero hacer mucho deporte o yo quiero acostarme temprano y levantarme temprano, mi hijo quiere acostarse temprano y levantarse temprano. Incluso tomo algunas bebidas hidratantes después de hacer las grandes corridas los domingos, que corro grandes distancias, y mi hijo me espera para tomar su bebida hidratante. Esa misma situación, fíjese, en los niños es súper evidente. O sea, yo no le tengo que decir, es más, todas las noches, evidente, todas las noches me pide que le lea un cuento. ¿Y por qué quiere que le lea un cuento? Porque me ve leer libros. Entonces él también quiere leer sus libros. ¿Me entiendes? Él me ve escribir y él quiere escribir también sus cosas. Se refleja en uno. No es más, no es tanto lo que decimos, ¿me entiendes? Es más lo que hacemos. Sí. Es más lo que hacemos. Y con los niños, sí. Y con los niños es evidente, pero dentro de la empresa también se produce. Se aplica eso. Y había un empresario, estaba leyendo hace algunos días el libro de Las confesiones de un hombre de publicidad de David Ogilvy, que es una persona que estuvimos comentando hace y él decía que inevitablemente cuando a una empresa le va bien, inevitablemente las personas que trabajan de esa empresa, dentro de esa empresa, tienen un sentimiento similar a la paternidad con el dueño, cuando el dueño es una persona a la cual se le puede, digamos, admirar por el desempeño. Él decía, ¿es cuestionable lo que dice? Cuestionable.
Pero yo creo que la gente da lo mismo lo que tú le digas. Da lo mismo lo que tú le digas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Le pides regularidad? Sé regular. Igual ¿Pides que haya más control? Control. Y no solo porque el jefe dice, que es una figura también que a veces la usamos tal vez, dijo el jefe, hay que hacer, o sea, acompañar del ejemplo y también, si hay que demostrar eso, que el líder esté en condiciones de ser coherente con lo que está llevando a cabo. Porque a veces uno se pregunta eso, o sea, ¿por qué yo lo tengo que hacer si para eso le pago? Dice uno, o sea, ¿para qué yo tengo que hacer esto si yo no marco? Y exigís que se marque, o sea, es realmente eso muy... también un punto a revisar, en qué doy ejemplo a mi equipo, en qué soy regular, en qué debo ser regular para que mis líderes o mis gerentes o todo el equipo realmente me vea como un líder coherente y que también aplica lo que está hablando, no solamente habla, dice y luego se manda a mudar, nunca revisa. Creo que eso es para revisar realmente, porque es un punto súper, tal vez, un punto de éxito, que si uno lo identifica y va aplicando, porque es un día a día de decir, en esto estoy flojo, ok, voy a ser regular en esto. Estoy revisando un poco esto que pedí, este correo envié y nunca más revisé esto que solicité, entonces también la gente dice, bueno, este pide y no revisa. Es como el papá, me dijo que haga esto, pero nunca vino a ver lo que hice y nunca me felicitó por lo que hice. Nunca me dijo, bien, vamos bien, o mira, te muestro cómo hacer. No me lo digas, muéstrame cómo hacer. Es súper profundo. Entonces de repente nosotros queremos como empresarios que las cosas cambien, pero nosotros no cambiamos. Y cuando toda vez que damos una indicación y decimos, necesito que se vea este programa, o necesito que se analice este tema, yo trato de, personalmente, cumplir la siguiente regla. Orden dada, orden verificada. Si no vas a tener tiempo para verificar, entonces no des la orden. Nelson. Orden dada, orden verificada. Sí, o sea, yo me digo, Nelson, ¿vas a tener tiempo para verificar? Si la respuesta es no, entonces no des la orden. ¿Y por qué? Porque pierdes credibilidad ante las personas que trabajan contigo. Porque si hubiese sido importante, el jefe la habría verificado. No era tan importante. Entonces, cuando el jefe da una indicación y no la verifica, vas perdiendo credibilidad también como líder. Da lo mismo si el jefe no lo va a revisar. Eso se relaciona mucho también con el tema tiempo, ¿no? O sea, a veces nos llenamos de repente se nos prende la lamparita o hay un tema que nos picó o hay una situación que nos exige y emocionalmente estamos en un nivel más alto y empezamos a querer verificar esto y mañana vamos a hacer esto y le cargamos a las personas más actividades y mañana quiero ver este reporte y venga el otro que mañana vamos a revisar estos números y te llenas de 20 tareas puntuales que emocionalmente surgieron, de las cuales 3 o 4 las vas a verificar. Entonces también es parte de eso, es decir, ¿cuánto tiempo me puede llevar a hacer todo esto? ¿Con quiénes cuento para hacer? Y identificar de vuelta lo importante, ¿verdad? Es decir, esto es importante para mí. Solo esto. Que para mí es un aprendizaje, es decir, a veces me surge revisar tantas cosas y las anoto inclusive y después hago una selección de nuevo y digo, ok, esto puedo esperar. Esto es pura emoción, no, dejemos. Esto sí, acá debo estar. Entonces, como el caballito, tener bien claro a esto, no disparar para todos los caminos. O bien ocurre eso que decís, ¿verdad? Pedimos, no verificamos, tiramos tareas, correos, reuniones y luego el equipo está sobrecargado o después de una semana esas actividades se dejan de lado. Es cierto. Creo que es. Entonces, nosotros como empresarios somos responsables de las personas y nosotros también tenemos que reconocer que nunca vamos a tener mejores personas de lo que nosotros somos mejor empresarios. Y en los negocios le llaman la ley de la tapa. Del tope también, ¿no? Del tope. Claro, nunca vas a tener personas dentro de tu equipo que sean superiores al nivel que tú tienes como empresario. Allí tengo una pregunta que tal vez nos puedas aclarar o iluminar un poco. En mi caso, muchas veces pensé
que un camino hacia la libertad, un camino hacia llevar a un peldaño más a la empresa, que muchas veces son tips, es contratar personas más inteligentes que uno, personas con mayor experiencia, seniors, gerentes, etc. Que siempre van relacionados también con el ciclo de vida de las empresas y también con el tema presupuestario, también los proyectos, es decir, el ciclo de vida de las empresas, por supuesto. Es una respuesta relacionada a lo que hablamos, es decir, no, yo no soy bueno para esto, o no sé decidir, o por ahí firmo la contratación, pero mi corazón es más fuerte que mi razón y termino contratando a esa persona que sé que no está sumando, pero lo tengo más tiempo, porque necesito, porque los proyectos se vienen uno tras otro y termino contratando, porque no tengo un departamento de recursos humanos, porque muchas veces también uno dice, no, la solución es tener a alguien que me seleccione, o contratar una consultoría de talentos. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? ¿Que es un camino que apoya, pero no te exime de la responsabilidad de decisión? ¿O por ahí es un error pensar, en realidad hay que hacer soluciones inmediatas? Acá hay que contratar a una persona de este tipo y poner un gerente no sé qué, un gerente general que te solucione esta parte, porque también he escuchado voces de ese tipo, ¿verdad? No, acá tu solución, Edgar, es esto. Aquí pones esto y que se alinee el resto. Cortar al general que te... Bueno, yo tengo una opinión distinta a ello. Yo creo que no existe... el empresario o la empresaria tiene que adquirir el papel de héroe. No va a llegar ningún héroe a la empresa. En la historia no va a llegar ningún salvador. No. Yo tengo que salvarme a mí mismo. Esa es mi labor. Y el salvarme a mí mismo no implica que yo tenga que a lo mejor hacer todas las actividades. Significa que, mostrándote con ese mismo punto, nosotros contratamos a una gerente dentro de nuestra empresa que hace el trabajo que yo hacía hace algunos años. ¿Okay? Y en la incorporación de esa gerente dentro de la empresa, soy yo el que también tengo que aprender a trabajar con otra persona que tiene criterio, que es madura, que tiene mucha educación y que hace las cosas de forma distinta a como las hacía yo. Yo tengo que aprender a vincularme de forma distinta con esa persona, porque a ella ya no le puedo tratar como un niñito. Está mucho a soltar también, eso que hacías antes, de este modo, ahora lo hace otra persona y tengo que tener alguna forma de verificación también. O sea, cómo yo verifico calidad, cómo yo verifico tiempo, cómo yo verifico costo, cómo verifico satisfacción. Te exige más madurez también, ¿verdad? O sea, aquí no es que ella llegó a la empresa y me salvó. No. Yo, por mi estado de desesperación, generé los cambios, volviendo a la parte anterior, generé los cambios que hicieron propicio el subir la tapa dentro de mi empresa para que después mi empresa pudiera incorporar a una persona que pueda trabajar en este nivel. Pero en una empresa en la cual el empresario no está preparado para incorporar a esa persona, aunque llegue esa persona se va a ir. ¿Por qué? Porque no se le va a dar la autonomía, no se le va a dar digamos, las herramientas, no se le van a dar los factores de toma de decisiones. Y cuando tú contratas a una persona con un mayor nivel de madurez, a esa persona no le gusta que le traten como un niñito. ¿Entiendes? Y el empresario tiene que saber eso. Y obviamente, pero el empresario también tiene que tener eso. Tiene que verificar, adquirir esa capacidad. Claro, pero tiene que verificar satisfacción, tiene que verificar control. Tuvo que haber hecho ese rol, tuvo que haber llevado a cabo las tareas que esa persona, que uno tal vez lo tiene en mente, pueda venir y realmente incorporarse con fuerza. Porque también eso a veces, tal vez es un miedo, también le llamo yo, que podría ocurrir, es decir, si le traigo a esta persona que tiene este nivel de capacidad o es senior en esto, y yo como quedo, o sea, pierdo fuerza, porque ahí tampoco hablamos del ego, no, esto lo hago yo, esto decido yo, ¿no? Que no venga otra persona a estructurar diferente mi empresa, versus lo que hablabas de en realidad que sea apalancamiento para mí y que yo pueda tener reuniones con esa persona y trazar una ruta y bien estableciendo los roles y teniendo en cuenta también que yo debo dejar que esa persona, o sea, tiene que ser un nivel de madurez mayor nuestro de quienes estamos al frente, ¿no?
claro. Si no sería una mala experiencia. Traigo a un senior Que se va a ir. que se va a ir, gana bien, es un presupuesto que uno dice, bueno, vale la pena, y después uno no lo deja trabajar. O uno empieza diciendo, no me sirve el trabajo que hace porque no hace como yo querría. Yo le dije que haga así y hace así. Y uno termina no asumiendo ese mismo rol. Puede pasar, ¿no? Esa es una pregunta que abre la tercera línea que queríamos hablar, que es ¿cuál es el rol mío como empresario? Y ahí, en primer lugar, viene lo siguiente. El rol mío como empresario es el siguiente. 2 puntos. Conseguir resultados a través de otras personas. Ese es el conseguir resultados a través de otras personas, es lo que a mí me garantiza la libertad de tiempo, la libertad de dinero y la libertad de propósito. Hay que repetir esa frase entonces. Conseguir resultados a través de otras personas. Otras personas. Ese es cuando yo sé que yo estoy consiguiendo resultados a través de otras personas, entonces yo sé que soy un empresario. Y que no que soy un autoempleado con buen salario. Que es otra cosa, que fue lo que me pasó. O sea, yo salí de un trabajo, emprendí, supuestamente era empresario, no lo era. Era un autoempleado con un tremendo salario. ¿Ok? Y esa es una trampa, es súper dañino, porque sí. Es una trampa, porque es un ciclo que tiene un punto final también. No me permite contratar a alguien para que haga el trabajo, a alguien de calidad para que haga el trabajo. ¿Por qué? Porque yo me estoy autopagando mucho más de lo que me correspondería para el rol y las actividades que estoy desarrollando. Eso podría ser una de las causas por lo que muchas empresas o emprendedores emprendemos a veces una empresa o un emprendimiento, sea cual sea el tamaño, y llegado 1 año, 2 años o 3 años, si no hacemos esos cambios mentales y esos cambios de entrar un poco en esas buenas prácticas, ir para abajo, ¿no? Así es. Y es más, creo que es una de las causas. Me parece que eso puede ser un tema clave también que hay que a lo mejor profundizar. Sí. Pero miren, las probabilidades están en contra de los negocios. O sea, cuando tú dices, yo quiero ser emprendedor o yo quiero ser empresario, y ahí las probabilidades están en tu contra. ¿Entiendes? 80% de los negocios fracasan antes del 5.º año. 50% de los negocios fracasan en el primer año nomás. O sea, partieron 100. No necesariamente el capital es el punto, porque también es otro punto que siempre he escuchado y también a veces hasta podría, que es un tema que a mí siempre me fue claro, desde un inicio tal vez, como que dije, el capital no es el punto inicial. Cuando uno habla con personas y dicen, sí, quiero hacer esto, pero el capital, no hice un préstamo, no me sale el crédito, por eso no estoy empezando. Es como que el capital es el uno, pero sin embargo creo que no. A partir de lo que estamos hablando son otros factores. El capital apalanca, ayuda en cierto momento. Es uno de los factores, pero no es el único. Es uno de los factores. No está en el primer lugar. Es más, para mí el capital nunca ha sido un problema. ¿Por qué? Porque digo, si tengo una buena idea y una buena estructura, voy a encontrar la forma de tener capital. O sea, es más, si el capital está siendo un problema es porque no tengo una buena idea y no tengo una buena estructura. Porque si no, el capital llegaría. El capital, en el momento en el que estamos hoy en día en la sociedad, el capital sigue a las ideas y no viceversa. Si tomas el capital como uno, buscas capital y el capital se va también. Si uno no tiene estructura, propósito, perseverancia, asesoramiento para que ese capital sea realmente... El capital es estúpido. El capital es estúpido. Se va a las manos de los que lo saben cuidar, trabajar y hacer crecer. Aquellos que tienen ideas, aquellos que tienen estructuras, claro. Aquellos que hacen... Por eso a veces terminamos cerrando la empresa con altas deudas. Puede ser un factor porque ahí entras las capacidades financieras, aprender a saber utilizar en qué momento tomo el crédito, porque le estoy dando capital. Entonces mi mente está en el capital y no en el equipo, mi mente en el capital y no en qué tipo de negocios voy a hacer, o si ahora es momento de realmente arriesgarme por un capital que después me lleve a la... Entonces, la clarificación importante es que un emprendedor en sí no es empresario. Un emprendedor consigue resultados a través de sí mismo. O sea, todas las grandes empresas, o todas las empresas más bien, nacen como emprendedores. El paso de emprendedor a empresario es el que muchas empresas no dan.
Y ese paso es en el cual nosotros dijimos, el emprendedor consigue resultados a través de sí mismo. Él es un emprendedor. Cuando recién comencé mi negocio, era un emprendedor. Más bien era un autoempleado. ¿Ya? Si las cosas no las hago yo, no saldrán bien. Si otro lo hace, no lo hará como yo, entonces debo hacer yo. Eso dice el emprendedor. Es una frase común de los emprendedores. El cliente solamente quiere tratar conmigo. Eso dice el emprendedor. El empresario, el paso siguiente es, yo consigo resultados a través de las personas que trabajan en mi equipo. Ese es el resultado. A través de un equipo. Ya pensás más en equipo, en estructurar. No debo ser todo yo si no hay personas que me pueden sumar. O sea, no debo ser nada yo. Nada. No. O sea, si yo... No, porque cuando yo soy empresario, yo puedo añadir valor, pero yo no soy necesario. Cuando yo estoy, las cosas a lo mejor funcionan mucho mejor o se añade mucho valor o se llega a mucha más gente. Pero la empresa funciona bien y crece sin mí. La empresa no me necesita. Que habíamos dicho, el factor capital no se mencionó en esa transición. O sea, no es el que tiene más dinero en el banco, más ahorros o más créditos disponibles, el que puede contratar más gente, sino el que hace esa, primero, transición mental, ¿verdad? De que puedo y debo. Hace rato dijiste algo me parece muy tajante y para sentar bandera, porque tal vez desde allí uno puede partir diferente, versus ir suave, haciendo el partido más suave, es decir, no debo hacer nada, dijiste, ¿no? Es plantearse eso, es decir, mi empresa, el equipo, finalmente personas, no solo maquinaria, sino las personas, deben y pueden y están capacitadas para llevar a cabo sin mi persona. Y ese es un sueño. Ese es un sueño, una visión. Sí. Hace mover el negocio ese ya. O sea, y ahí quiero citar a una persona que se llama Thomas Watson y fue el dueño de IBM, International Business Machines, que en su momento fue la empresa más grande del mundo. Y a él le despidieron de una empresa que se llama NSR, que era muy grande también. Y él dijo que algún día... Antes de fundar, obviamente, IBM. Sí. Le despidieron y él dijo, algún día yo voy a ser una empresa más grande que NSR, que era algo impensable. ¿Ya? Trazó su sueño. Trazó su sueño, pero fíjense que lo más increíble de Watson es que él dijo, le preguntaron, ¿cómo fue que él trabajó para que IBM llegara a ser lo que es IBM? Estamos hablando de 40 o 50 años atrás, quizás más. Y él le dijo, corrección, yo nunca trabajé para IBM, yo construí IBM. Yo nunca fui a hacer cobranza, yo nunca fui a hacer venta, yo nunca fui a armar microprocesadores, no. Yo creé procesos, yo traje personas, yo creé controles, yo creé patentes, yo creé... No, yo no trabajé para IBM, yo construí IBM. Y ese cambio posicionan dos diferentes... Nos posiciona y nos hace llegar a cuál es efectivamente el rol del empresario. El rol del empresario es construir. Que su pensamiento esté siempre en la construcción. En la construcción. El empresario, el que es un verdadero empresario, sabe que él tiene que conseguir resultados a través de otros. Yo he sido reiterativo intencionalmente sobre el tema. Consigo resultados a través de otros. Pero además me ocupo de 4 cosas. Y estos son los 4 factores con los cuales yo conseguí trabajar 2 días a la semana. Conseguí trabajar 1 día a la semana. Conseguí trabajar unas horas a la semana. Y los 4 factores son el primero. Definir qué resultado deseo obtener en la empresa. En mi caso, el resultado que yo deseé, lo definí en un momento, fue trabajar 2 días a la semana. Después trabajar 1 día a la semana. Y después trabajar 4 horas a la semana. Primero, nadie en la empresa puede definir los resultados que no sea el dueño o el empresario. Para eso es el empresario. El empresario es el encargado de definir los resultados. El segundo punto, el empresario es el encargado de enfocar los recursos necesarios para que ese resultado se logre. Y recursos, yo quiero decir, crear los procesos, dar el tiempo de las personas, conseguir el capital disponible,
etc. O sea, si el primer punto es el resultado, el segundo es enfocar. ¿Por qué? Porque no puedo estar en 20 batallas en simultáneo. O sea, si yo quiero conseguir un resultado que es el resultado más importante para mi empresa, entonces yo después tengo que darle los recursos. No trazar y desenfocarte, trazar, tirarlo y después pensar que eso va a ir. No, porque así no. Error. Así no va a llegar a ningún lado. Así no va a llegar a ningún lado. 1, yo defino el resultado. 2, enfoco los recursos. 3, controlo la ejecución. Supervisión. Controlo la ejecución. Cuando yo quería trabajar 2 horas, o sea, 2 días a la semana, yo controlaba todas las tareas operativas que yo iba haciendo a lo largo de la semana. Y todavía lo hago porque ya se convirtió en una disciplina para mí. Y todo lo que yo no debería hacer y que me toma tiempo. Entonces yo lo tengo todo listado. Yo te puedo decir todo lo que hice el año pasado, porque lo tengo listado. Y sé, este corresponde a este rol. De ahora en adelante voy a capacitar a una persona o voy a contratar a una persona para que haga todas estas actividades que me sacan de mi foco de empresario, en el cual yo consigo resultados a través de otras personas y en el cual yo defino resultados, enfoco de ser recursos. constructor, de ser... Yo me posiciono como el arquitecto de la organización. Yo defino cuántos baños, cuántas habitaciones, cómo va a ser el patio, cuántos pisos va a tener y después, eso lo defino yo como empresario. Y segundo, después enfoco los recursos. Tengo que traer los ladrillos, tengo que traer a los albañiles, tengo que traer todo lo que se necesita y programar y hacer el proyecto para que eso se haga. El tercero, después tengo que controlar. En este minuto nosotros deberíamos estar, o sea, si yo trabajaba 6 o 7 días a la semana, pasar a 2 fue un proyecto. Hubo que traer personas, hubo que crear métodos, hubo que crear procesos, en mi caso. Y voy controlando. Ahora ya puedo trabajar 4, ahora ya puedo trabajar 3, ahora puedo trabajar 2. Y me felicité cuando... Y el último punto es ajustar cuando yo me voy dando cuenta que no estoy llegando al resultado. La retroalimentación que requiere. Así es. O sea, yo no estoy llegando, no es la persona, no es el proceso, no son los recursos. Ajusto. Ajusto para nuevamente seguir con el resultado, el enfoque, el control y el ajuste. Y esas son las 4 actividades del empresario. Cuando el empresario está haciendo otras cosas, entonces no está siendo empresario. Que en gráfica, viéndolo, es casi como sería cualquier proyecto que normalmente digamos, en la escuela o en el colegio nos presentaban siempre. Era definir e ir. La retroalimentación que decías al último, o que estabas esperando para no interrumpirte, el último punto, me parece como que es también una pieza importante que muchas veces no hacemos, ¿verdad? Definimos, enfocamos los recursos, controlamos y nos quedamos ahí. Como que al retroalimentar es como que vamos aprendiendo y vamos a ir llevando a cabo. Ahí te quería preguntar algo. ¿En qué etapa de ser emprendedor, empresario, o tal vez si se traduce en años, es como que esa madurez llegó a tu vida empresarial? Porque tampoco te escuchaba y hacía un paralelismo conmigo del punto cero, cuando la empresa es un pequeño bebé, tal vez lo ideal sería tener ese pensamiento y esa práctica, pero es un camino. Y a veces uno dice, yo no estoy haciendo eso, pero estoy empezando, claro. Estás en la etapa de definir, vas consiguiendo los recursos, eso lleva tiempo. ¿En qué etapa tal vez eso llegó para vos de decir 3 años, 4 años, o estamos hablando de que ya lo arrancaste así con Inversiones Andes? No, yo comencé como un emprendedor. Pasé a un autoempleado bien pagado. Y después, cuando las cosas, como dije, con la desesperación, yo me di cuenta que las cosas tenían que cambiar. Hiciste un clic. Hice un clic, o sea, en ese punto quizás 6 años, 7 años. Pero hoy mirando en retrospectiva mis nuevos emprendimientos, ya los pienso desde el punto de vista empresarial. Claro. O sea, yo le diría al empresario que está escuchando, no espere pasar 6 o 7 años, ¿me entiendes? ¿Para qué? Si ya la rueda se inventó, ¿me entiendes? Hoy define el resultado, hoy enfoque los recursos, hoy ajuste el plan a medida que se va ejecutando. Claro. Y cuarto, o sea, control, y cuarto, ajuste. Hoy hágalo. Nosotros tenemos nuevos emprendimientos y nosotros no estamos esperando. Espérate, tienen que pasar 6 años para que nuevamente entremos en el estado de desesperación y hagamos. No, hoy ya
ya cambié ese punto. O sea, al empresario le diría... Empiece ya haciendo eso. Yo le diría, para mí se dio en el sexto o séptimo año, pero ya no para mis nuevos emprendimientos. Claro, sería como el ciclo, en realidad, más que el emprendimiento, el ciclo en que la persona o los emprendedores nos toma un tiempo hacer ese cambio mental, de iniciar del cero. A algunos tal vez les sea más rápido o no tan rápido porque hay que desapegarse, hay que hacer un cambio mental, hay que dejarse asesorar y hay que tomar decisiones y adquirir buenas prácticas. O sea, somos personas y los procesos se dan lentos. Ningún proceso de cambio cultural es rápido. Personal y a nivel país o a nivel de emprendimiento o de empresa, los ciclos se dan lentos y también hay que meterle mucha garra, práctica, aprender de los errores, crisis y ahí ir como que apalancando bien y decir, sí, realmente así debe ser mi empresa, así quiero sea. O ahora descubro mi propósito porque antes estaba tratando de pagar cuentas y eso no me permitía pensar en propósito, ¿no? Ahora puedo pagar las cuentas, ya mis bases están, ya tengo un cimiento. Ahora miro un poco más arriba y digo, es mi propósito, ahora ¿es esto lo que quiero o lo llevo por aquí? Es decir, tener esa retroalimentación continua. O sea, es importante. Un punto importante yo diría es la distinción entre ser emprendedor, autoempleado o ser empresario es el pensar en términos de resultados. Ese es un término súper importante. Y no depende del tamaño de la empresa. No depende del tamaño. Ahí yo tal vez tenía un tabú allí, ¿verdad? Yo decía, wow, mira esta empresa. Es un empresario grande, es un señor ejecutivo porque tiene el edificio o porque tiene estos recursos, porque tiene estas máquinas. Y sin embargo no es eso había sido, no era eso no es esa la lectura. La lectura es diferente, es más de uno mismo. Es decir, puedo tener una estructura grandiosa y ser autoempleado de toda esa estructura. O sea, ser esclavo, como hablábamos al inicio, de esa estructura. Es decir, tengo que resolverlo todo yo, salgo a las altas horas de la noche, pero porque tengo otra estructura. ¿Qué voy a hacer? Me voy a casa y digo, pero pasa que tengo esta semejante estructura que mantener. No puedo darme el lujo. Un lujo ya es tener un fin de semana libre sin empezar el trabajo o teniendo el teléfono encendido. O sea, realmente no depende del tamaño ni la estructura, es el pensar en términos de resultados. Sí. Es como que teniendo 5, 10, 15 empleados o teniendo... No, y siendo a lo mejor tú el único funcionario de tu empresa. Tú puedes pensar y definir el resultado de que tú estás haciendo algo puntual y por un determinado periodo, pero que después vas a contratar a otra persona para que lo haga. Mientras tú continúas definiendo los resultados. ¿Me entiendes? O sea, lo puedo hacer con mi pequeño kiosco y después con una cadena de kioscos cuando una persona trabaja ahí, o lo puedo hacer con una gran empresa. Claro, que es proceso también, ¿no? Es decir, cuando somos emprendedores, entender que generar estructura viene a consecuencia de, no ya del inicio, me refiero, arranco la empresa, pero sumo estructura. Cuando todavía no he aprendido cómo manejar la estructura, cómo manejar personas, cómo crear. Porque a veces también eso puede ser un error. Es decir, somos emprendedores y creemos que como una carrera de tiempo tenemos que agrandar lo más posible la empresa. Personas, entonces empezamos a contratar personas. Creemos que el ganar tiempo es tener 5 personas trabajando para un proyecto o teniendo diferentes jerarquías y no realmente empezar a, como dijiste hace rato, a aprender, darme el tiempo de aprender bien el proceso, de aprender bien a hacer tales actividades importantes para luego generar capacidad en el equipo que voy a contratar. Porque puede ser un error también, ¿verdad? Decir, realmente es una carrera de tiempo donde empiezo a agrandar las cosas, mi estructura, mis deudas, mi equipo, versus aprender a agrandarme yo en mis capacidades. Claro, o sea, son los cimientos. Y bueno, y ahí yo creo que podríamos ir cerrando del tema. Es decir, uno, no porque tenga una empresa soy un empresario. 2, si soy un empresario, entonces yo tengo que tener acceso a las 3 libertades.
Y las 3 libertades eran el tiempo, es decir, yo puedo salir de mi empresa sigue produciendo lo mismo o mejor. Yo puedo irme un mes de vacaciones, yo me fui un mes de vacaciones ya varias veces y la empresa sigue funcionando. Yo tengo dinero, mi empresa no me necesita para que yo sustente mi estilo de vida. Mi empresa me permite pagar lo que yo quiero que me pague. 3, propósito. Mi empresa me permite emprender nuevos negocios, quiero tener un campito, quiero tener... Mi empresa me permite ayudar a otras personas, mi empresa me permite dedicarme a lo que yo quiero. Cuando yo soy empresario, yo tengo acceso a esas tres libertades. A potenciar. Y me convierto en empresario cuando yo como emprendedor o como autoempleado no soy empresario. No, yo soy empresario en el momento en el que los resultados que obtiene mi empresa no dependen de... Sí, se obtienen a través de otros. ¿Ok? ¿Sabes qué me hubiese gustado, hablando de ciclos de la empresa? Haber tenido un podcast, un video ya al inicio del emprendimiento, o por lo menos los conceptos y todo ese... Porque también creo que en un momento hablábamos, Nelson, de que muchas veces los emprendedores tardamos en reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos capacitación, que debo capacitarme yo y a mi gente. Digo tardamos porque muchas veces anteponemos presupuesto, es decir, no tengo presupuesto para tomar una asesoría, no tengo presupuesto para capacitar a mi gente. Y yo creo que es un error. Mi experiencia es que he buscado asesorías, hay asesorías gratuitas, hay asesorías donde uno puede desarrollar, digamos, el plan año a año, o sea, ir creciendo de acuerdo a tu ciclo, pero sí siempre reconociendo de que, como decías, hay un compromiso de uno, porque eso es inherente, o sea, el que crea que no hay un compromiso de uno para con lo que va a hacer, creo que empezamos mal. Está equivocado. Ahí ya empezamos mal. Y por eso te decía que me hubiese gustado, ejemplo, habernos conocido antes, ejemplo, de haber escuchado un video de inversiones antes. ¿Por qué? Porque empezás a abrir tu chip mental, empezás a cambiar ciertos paradigmas, ciertos tabúes, y se empieza por un cambio mental. O sea, el cambio mental para empezar un proceso, el cambio mental para reconocer que hoy soy autoempleado, pero, ok, soy autoempleado hoy, pero estoy trazando mi siguiente paso. Es decir, hoy lo voy a hacer yo, lo debo hacer, pero hay un ciclo en el que debo saltar al otro lado, ¿no? Para tener esos tiempos de irme de vacaciones o realmente tener una semana planificando en pos de la empresa y no haciendo, apagando los incendios, como decimos. Creo que es súper importante eso pero como se dice, todo a su tiempo, cada uno llega a tiempo, cada cosa llega a su tiempo. Entonces, el empresario conozca cuál es su rol. Su rol es conseguir resultados a través de otras personas y usted como empresario tiene solamente 4 actividades dentro de la empresa. 1, definir el resultado, qué es lo que quiere lograr su empresa. 2, enfocar los recursos, dinero, personas, tiempo, procesos para que se consiga ese resultado. 3, controlar que la empresa se está acercando a ese resultado. Y 4, ajustar cuando no lo está logrando. Si usted hace eso, de seguro va a alcanzar las metas. Si su meta era trabajar 2 días o trabajar 1 día a la semana, de seguro lo va a lograr. Nosotros ya lo logramos, nosotros ya trabajamos solamente algunas horas a la semana. Encima son 4. Nosotros tenemos 15, 20, son 4 nomás, he decidido lo que teníamos. Gracias.